Iniciando la grabación. Ya. Mis queridos amados hermanos y hermanas, mi amada hermana Alejandra, qué alegría de volver a estar con nosotros, Dios le bendiga. Mi amado hermano Martincito, que está ahí, me imagino con la hermana Yesenia, su mamita, y ¿no es cierto? Y Florencia. Mi amada hermana Amén. Muriel, mi amada hermana Patricia, mi amada hermana Sonia y Uldita. Conectado por estudio bíblico, ¿quién está? Si se puede saber, por favor. Dice estudio bíblico, ¿alguien entró ahí? ¿Se me puede avisar? ¿Entró como estudio bíblico algún hermano, alguna hermana? La hermana Denise. ¿Sí? La hermana. Ella ¿Quién? es. La hermana Denise ¿Quién? tiene que ser. La hermana La Denise. hermana Denise. Ya, hermana Denise, Dios le bendiga. ¿Es usted? Por favor, ¿se puede abrir su micrófono para saludarnos? Hermana Denise. Ahí sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Feliz de haber entrado. Estaba hace rato intentando y no podía. Ya. Bienvenida, hermana Denise. Le saludo aquí el hermano Rudy y Mari Carrillo, con la hermana Alejandra, el hermano Martincito, la hermana Yesenia, Florencia, la hermana Muriel, la hermana Patricia, la hermana Sonia, Ulda y Marí, que es mi hermana, y yo. Le damos la más cordial bienvenida al grupo y al estudio bíblico. Estamos felices de tenerla con nosotros. Muchas gracias por acogerme y todo. La hermana Patricia me estuvo hablando y no, me da un gusto. Me puse un poquito triste porque no podía. Y le dije a la hermana, voy a intentar lo que el Señor me ayude. Y ahí ingresé. Excelente, ya, muy bien, pues Dios le bendiga. Mire, la aplicación, usted, por ejemplo, si apaga el micrófono, no hay ningún problema, ya mantenga su cámara desactivada, porque aquí lo principal no es tanto vernos los rostros, más que nada escuchar, ¿ya? Entonces ahí un ratito más, cuando yo le diga, por favor, si coloquen en silencio su micrófono, usted apriete el micrófono y quede en silencio, no hay ningún problema, eso es todo. Bienvenida, pues. Bienvenida, Dios le bendiga. Muy bien, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Felices, contentos, ¿no es cierto?, de que nuestra madre hermana Denise, ella es de Colombia, ¿no es cierto?, junto a su familia, vive ahí en Coyhaique, eso queda bien al sur de Chile. Hoy día, ¿no es cierto?, nos está acompañando en el estudio bíblico, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ver el tema número 6, la doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Tema número 6, la doctrina de la Trinidad. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de las otras doctrinas también, de todos los temas, tema número 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Un pequeño repaso y, ¿no es cierto?, hoy día nos abocamos a la doctrina de la Trinidad. Ya le vamos a explicar, ¿no es cierto?, a nuestra hermana Denise de qué se tratan estos estudios bíblicos. Estamos felices y contentos de tenerla con nosotros. Bien, ahí donde están, por favor, les pido con mucho respeto que inclinen su cabecita, cierren su ojito porque vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre. Padre amado, te damos la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador, pidiéndote y rogándote con todo nuestro corazón, Dios mío, de que nos ayudes, nos bendigas en esta noche, Señor, que en este estudio bíblico que vamos a conversar y vamos a hablar de tu palabra, sea tu dulce Espíritu Santo, Dios mío, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, porque tú eres nuestro maestro, nuestro paracleto, nuestro ayudador, ¿ya? Pero también, Dios mío, el Espíritu de Dios es aquel que abre los ojos de nuestro entendimiento y que nos enseña la palabra de Dios. También te pedimos, Dios mío, que limpie nuestra mente, nuestro corazón de todo aquello que no te agrada. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos, perdona todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, Dios mío. Queremos tener una mente y un corazón puro y limpio cada día delante de tu presencia. Muchas gracias por cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, que están en este momento conectados a través de la tecnología para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador, oramos y te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti. Amén y amén.
Muy bien. ¿Quién se recuerda de los hermanos que ya, ¿no es cierto?, estamos estudiando desde el principio? Estamos viendo, hermana Denise, ¿ya? Una serie de temas que se llaman doctrinas bíblicas básicas, ¿ya? ¿Por qué básicas? Porque es lo básico que todo hijo o hija de Dios debería manejar, ¿ya? De los hermanos, ¿quién se recuerda cuál es el tema número 1? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema número 1? La salvación. La Muy salvación, bien, hermano. muy bien. La salvación, tema número 1, la salvación. Ya, ¿por qué hablamos de la salvación? ¿No es cierto? Porque debemos entender de que una vez que el Señor, el Espíritu de Dios tocó nuestros corazones, ¿no es cierto? El Espíritu Santo tocó nuestro corazón, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿ya? Y el Señor Jesucristo entró a nuestro corazón. Nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida, nuestros pecados fueron borrados con la sangre del Cordero, ¿ya? Y el Señor nos dio una nueva vida. Entonces, ¿de qué se trata la salvación, no es cierto? Ya, ahí lo vimos completamente. Muy bien, ¿ya? Ahí a nuestra hermana Denise, ¿no es cierto? Después a su correo electrónico le vamos a enviar este material sin ningún problema, ¿ya? Para que ella lo pueda descargar y lo pueda imprimir sin ningún problema. Entonces, el tema número 1 que vimos es la salvación, que todos somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y ese único Salvador es Jesucristo, nadie más. No hay nadie más que pueda salvar al hombre de su pecado que Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Quién se recuerda cómo se llama el tema número 2? La comunión con Dios. Muy bien, la comunión con Dios. Dijimos, ¿no es cierto?, que una vez que somos salvos, necesitamos saber cómo nos relacionamos con ese Dios que nos salvó, cómo nos relacionamos con Jesucristo, ¿ya? Y ahí dijimos, ¿no es cierto?, claramente de que bíblicamente hay 3 maneras básicas de poder relacionarnos con Dios. Primero, a través de la oración. Segundo, ¿no es cierto?, a través de la lectura diaria de la palabra del Señor. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, la comunión con los santos. Con respecto a la oración es una conversación con Dios. Es conversar con el Señor, ¿ya? La oración va dirigida a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Siempre debe ir así. Padre amado celestial, bendito Dios y Padre amado, Padre eterno, Padre Dios todopoderoso, lo que sea, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, bla, 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 etcétera, etcétera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Esa es la oración modelo como Jesucristo, ¿no es cierto?, nos enseñó a orar. No es pecado orar a Jesucristo y no es pecado orar al Espíritu Santo, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que debíamos dirigirnos al Padre Celestial. La segunda cosa que vimos, ¿no es cierto?, fue la lectura diaria de la palabra de Dios. Y aquí vamos a invitar de inmediato a nuestra amada hermana Denise para que comience a leer la Biblia, ¿no es cierto? Hermana Denise, ¿tiene una Biblia a mano ahí? Hermana, ¿Escucha? ¿tiene una Biblia? Hermana Denise, ¿Aló? ¿Me escucha? ¿tiene una Biblia? ¿Sí? ¿Tiene una Biblia a mano? Sí, señor. Ya. Mire, a partir de hoy día tiene que comenzar a leer todos los días el Salmo 1 y en forma paralela Mateo capítulo 1. Mañana el Salmo 2, Mateo capítulo 2. Pasado mañana el Salmo 3, Mateo capítulo 3. Y así, todos los días, un salmo y todos los días, ¿no es cierto?, un capítulo del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para poder leernos la Biblia completa, ya lo ideal Ay. todo el año. ¿Ya? Entonces así, en Por- este punto número 2, todos los días. Empiezo puede por colocar. Salmo y después Mateo. Claro, Un Salmo capítulo de 1, Mateo. Mateo capítulo 1. Ya. Salmo 1, Mateo capítulo 1. Mañana, Ma- Salmo 2, Mateo capítulo 2. Pasado mañana, Salmo 3, Mateo capítulo 3. Y así, para leer la Biblia todos ya. los días. ¿Ya? Ya. Excelente. Ponga su micrófono en silencio, por favor. Hijo, no has cargado. Ya, muy bien, entonces, los demás hermanos todos ya saben que, ya me imagino que algunos van en Marco, en Lucas, en Juan, no sé, en Hechos, Romano, ahí, Salmo, qué sé yo,
Salmo 100, 120, no sé, ahí eso ya depende de la lectura diaria. Entonces, en eso dijimos que cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos habla. Generalmente queremos que Dios nos hable, pero andamos buscando un asunto medio místico, que Dios nos hable con una voz audible. Dios nos puede hablar con una voz audible, claro, el Espíritu Santo me refiero, sí, pero también nos puede, generalmente habla a nuestro corazón, a nuestra mente, etc. Pero principalmente Dios nos habla a través de su palabra. Todo lo que el hombre, en este caso el hijo o la hija de Dios, necesita conocer y saber es que Dios nos habla 99,9% a través de su palabra. Y a veces nos habla audiblemente, o a veces habla en nuestro corazón, o a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de un testimonio, etc. ¿Ya? Entonces todos ya saben que estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo la Biblia todos los días. Yo también. Ya no piensen que yo no, yo también. Muy bien. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, la comunión con los santos, que por ahora, por este problema que tenemos de esta pandemia, ¿no es cierto?, ¿ya?, toda esta planificación del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, ya estamos reuniéndonos a través de la tecnología. Así que estamos felices y contentos. Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a nuestra amada hermana Denise, ¿no es cierto?, colombiana, pero está radicada acá en Chile, ¿no es cierto? Muy bienvenida a nuestro grupo de estudio bíblico. Bien, sigamos. ¿Quién se recuerda cuál es el tema número 3? La obra de Dios. Ya, muy bien. Una vez que entendemos cuál es la salvación, en qué consiste la salvación, que todos somos pecadores, que el único salvador es Jesucristo, etcétera, ya entendemos, ¿no es cierto?, el tema número 2, la comunión con Dios, que tenemos que relacionarnos con Dios a través de la oración, la conversación diaria con el Señor, a través de su palabra, leyendo la Biblia todos los días, y a través de la comunión con los santos, congregándonos aquí. En este caso, los días viernes tenemos estudio bíblico, los días domingos tenemos oración en la madrugada, y después a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión normal. De ahí ya un poquito más adelante la vamos a cambiar a las 20 horas, en el horario más de verano, ¿no es cierto?, porque a veces algunos hermanos van a la playa, como yo, ¿ya? Entonces ahí empezamos la reunión un poquito más tarde, el día domingo. Muy bien. Entonces, luego, ¿no es cierto?, que tenemos todo lo que es cómo nos relacionamos con ese Dios que nos salvó. Pasamos a la obra de Dios. La obra de Dios es un trabajo que Dios le dejó a su iglesia, a todos, a todos. Este trabajo es de todos, no es solamente de un pastor, de un evangelista, ya, o de alguien que predica o comparte la palabra de Dios. No, el trabajo es de todos. Pero para que ese trabajo, ¿no es cierto?, se lleve a cabo, el Señor, esta obra de Dios aquí en la tierra requiere del sustento económico, de la parte monetaria. ¿Ya? Y ahí nos encontramos, ¿no es cierto?, con tres cosas que Dios estableció en su palabra, con el diezmo, la ofrenda y las primicias. Hay algunos hermanos que hacen beneficios de aquí, beneficios de allá, pero yo eso no me agrada mucho, y porque se presta para muchos problemas. En cambio, de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿se acuerdan lo que decía 2 Corintios 9:7? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, ¿no es cierto?, debemos entender que si Dios ama al dador alegre, debemos dar de acuerdo a nuestras posibilidades, no es una obligación. Ni el diezmo, ni la ofrenda, ni las primicias es una obligación, no. Es voluntario. Muy bien. ¿Quién se recuerda cuál es el tema número 4? La divinidad de Jesucristo. Muy bien. Una vez que vimos la salvación, vimos la comunión con Dios, que abarca tres cosas fundamentales: la oración, la lectura de la palabra, ¿no es cierto?, y la comunión con los santos, reunirnos, congregarnos acá, con la tecnología. Luego vimos la obra de Dios, que es un trabajo que todos tenemos que realizar, y que ese trabajo se solventa con el diezmo, la ofrenda y las primicias. En este caso, mis amadas hermanas aquí, para que todos sepan, ¿no es cierto?, algunas de mis amadas hermanas y hermanos, ¿no es cierto?, me envían ofrendas, y esas ofrendas yo las mando para hermanas de Cuba, hermanas de México, pastores de El Salvador, pastores de Nicaragua, ¿ya? Y también pastores acá dentro de Chile. Todos mis amados hermanos que me hacen llegar ofrenda a mí, ¿por qué yo no tomo esa ofrenda? Porque yo no soy pastor, soy un hermano en Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esas ofrendas las distribuyo, y una vez que las distribuyo, que las envío, ¿no es cierto?, les mando el voucher para que haya transparencia. Porque si de dinero se trata, la cuestión siempre hay tentación y siempre hay problemas, siempre hay corrupción. Entonces yo, para evitar eso, a mis amadas hermanas y hermanos, ¿no es cierto?, que me envían ofrendas, ya del corazón de ellos, si mando una ofrenda para Cuba, para México, para Nicaragua, para El Salvador, acá los ministerios para Chile, el hermano Boria, el pastor Roberto Orellana, etcétera, a todos esos hermanos, ¿no es cierto?, yo les reenvío a mis amadas hermanas y mis amados hermanos un voucher, que es como la boleta, de que la ofrenda realmente se fue, por ejemplo, para el hermano Boris de Radio Alianza, ¿ya?, o para las hermanas de Cuba.
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para que haya transparencia. Muy bien. Entonces, una vez que vimos todo eso, pasamos al tema número 4, que es muy fundamental, la divinidad de Jesucristo. Es importante, ¿no es cierto?, saber de que Jesucristo es Dios, Dios con D mayúscula. ¿Ya? Ahí vimos 1, 2, 3, 4, 5 citas, ¿no es cierto?, que hablan directamente de la divinidad de Jesucristo, y también vimos 1, 2, 3, 4, 5 citas también, ¿no es cierto?, que hablan de la divinidad de Jesucristo, del contexto, ¿ya? Esto yo me voy a poner en contacto después con la hermana Denise, para poder verlo, para que ella se vaya poniendo al día, por así decir, tal como lo hice con la hermana Miriam Pérez, que en este momento no está conectada, ¿ya? A lo mejor tiene otra reunión, no sé. Luego pasamos al tema número 5. ¿Cuál es? Que se divide en dos partes. ¿Quién me puede decir cuál es ese tema? La encarnación de Dios, Jesucristo. ¿Y la parte número 2 cuál era? La cristofanía. Ya, muy bien. El tema número 5 que terminamos de ver el viernes pasado con las preguntas, ¿no es cierto? Porque hermana Denise, yo hago un tema y después hago unas preguntas muy facilitas. Todo eso va a estar a su disposición, no se preocupe, ¿ya? Todo esto vamos a ir de a poquito con usted, poniéndose al día, a nivel de nosotros. El tema número 5 es muy importante porque dijimos que la encarnación de Dios es en Jesucristo. Dios nos encarnó en Abraham, en Moisés, en David, en Isaías, en Jeremías, ni en Juan el Bautista. No, Dios se hizo ser humano en su Hijo Jesucristo. Y la parte 2 que vimos, ¿no es cierto?, lo que era la cristofanía. La cristofanía dijimos que era una aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación. Y ahí vimos, ¿no es cierto?, que aparecía como el ángel de Jehová, como Melquisedec, como un príncipe del ejército de Dios, como un varón de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas figuras, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, ya culminan cuando Jesucristo, cuando Dios se hace ser humano. Entonces hoy día vamos a ver un tema también muy bueno, pero que es el tema más difícil de explicar, que se llama el tema número 6, la doctrina de la Trinidad. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema número 1, la salvación, número 2, la comunión con Dios, número 3, la obra de Dios, número 4, la divinidad de Jesucristo, número 5, la encarnación de Dios, y la parte B, ¿no es cierto?, lo que es la cristofanía o una teofanía. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar con el tema número 6? La doctrina de la Trinidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta? Hermanita Alejandra, hermanita Denise. Por acá nada, hermano Rudy. La hermana Muriel, la hermana Patricia, la hermana Sonia, Huldita. No, nada. ¿Todo claro? Todo claro. Ya. Todo bien, Muy bien. Rudy. Muy bien, muy bien. Entonces, hoy día vamos a ver el tema número 6, ya, la doctrina de la Trinidad. Cuando digo doctrina, doctrina se refiere a la enseñanza. Doctrina se refiere a la enseñanza, no se olvide. Cuando decimos doctrina, estamos viendo, ¿no es cierto?, doctrinas bíblicas básicas, nos referimos a enseñanzas bíblicas básicas fundamentales que todo cristiano, hijo o hija de Dios, ¿no es cierto?, toda cristiana, debe saber, debe conocer lo que yo le estoy compartiendo. Ya después uno empieza a ver que la escatología, que la profecía, que Israel, que la iglesia, y un montón de cosas más. Y ya lo vimos, ¿no es cierto?, cuando estudiamos principalmente el libro de Apocalipsis. Para nuestra hermana Denise, todo ese material está en una página ahí en YouTube, ya que también después le voy a enviar ahí la página para que la revise, la vea usted, ¿no es cierto? Como decimos en Chile, le eche una buena cachureada, la vea ahí todo el asunto y vaya viendo los estudios bíblicos despacito y vaya contestando también las preguntas si usted quiere. Entonces, el tema número 6, la doctrina de la Trinidad, vamos a ver algunas citas bíblicas, no todas, algunas solamente, y obviamente las explicamos, porque el estudio, ¿no es cierto?, bíblico, a mí me gusta hacerlo en forma expositiva. Expositiva, ¿no es cierto? Bienvenida, Lolita, bendiciones. Con Mario ahí. Dios les bendiga. Vanesita, Llegando la pega. bendiciones, bendiciones. En forma expositiva, ¿no es cierto?, significa que lo vamos a ver versículo a versículo, ¿ya? Entonces, voy a pedirle a mi amada hermana Alejandra. ¿Está por ahí? Amén.
Mi hermana Alejandra va a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Hermana Alejandra de Chañaral, ¿no es cierto? Va a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis. Mi amada hermana, que su micrófono en silencio para mientras no hay problema. Yo cuando les pida, por favor, con mucho respeto les pido que lean la cita bíblica, ahí la lean. Mientras tanto, mantengan su micrófono en silencio. La hermana Alejandra va a leer Génesis 1:26. Nuestra amada hermana, que recién se incorporó, perdón, nuestra hermana Denise, va a buscar Génesis 3:22. Nuestra hermana Génesis va a buscar, perdón, nuestra hermana Denise va a buscar Génesis 3:22. Nuestra amada hermana Yesenia, o Martincito, o Florencia, si están por ahí, van a buscar Génesis 11:7. Génesis 11:7. Nuestra amada hermana Patricia va a buscar Mateo 28:19. Nuestra hermana Patricia Gómez, de San José de la Mariquina, va a buscar Mateo 28:19. Nuestra amada hermana Muriel va a buscar Hechos 7:55. Nuestra amada hermana Muriel va a buscar Hechos capítulo 7, versículo 55. Nuestra amada hermana Sonia va a buscar Segunda de Corintios 13:14. Nuestra amada hermana Sonia Zúñiga va a buscar Segunda de Corintios 13:14. Y Loida, Mario, la Vanessa, ¿no es cierto? Mi sobrina, va a buscar Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Ya, voy a repetir. Nuestra amada hermana Alejandra va a leer Génesis 1:26. Nuestra amada hermana Denise, de Colombia, que recién se incorporó al grupo y al estudio, va a buscar Génesis 3:22. Nuestra amada hermana Yesenia, Martincito, Florencia, va a buscar Génesis 11:7. Nuestra amada hermana Patricia va a leer Hechos 7:50. Perdón, nuestra amada hermana Patricia, ¿sí? Sí, correcto, hermana Patricia. Nuestra amada hermana Patricia va a leer Mateo 28:19. Nuestra amada hermana Muriel, Hechos 7:55. Nuestra amada hermana Sonia Zúñiga, Segunda de Corintios 13:14. Y Loida, Mario, Vanessa, ¿no es cierto? Mateo 3, versículos 16 al 17. ¿Ya? Ténganlo listo cuando yo les pida la cita bíblica, por favor. Ahí usted la lee. Entonces, hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante difícil de explicar y un poquito difícil, ¿no es cierto?, de entender. Hermano Martincito o hermana Yesenia. Hermano Rudy, le faltó Mateo 28:19. Esa se le encargué a la hermana, Patricia. Ya no había escuchado yo. La Ya. hermana Patricia. Sí. Gracias. Ya, entonces, hoy día, viernes 6 de agosto, ¿no es cierto? Vamos a hablar del tema de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Es un tema difícil de explicar y a veces difícil de entender. De hecho, las sectas, como los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los hinduistas, los sintoístas, etcétera, 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 lamentablemente, ¿no es cierto? Ellos no entienden esto porque no tienen el Espíritu de Dios. Hermana Patricia, ¿tiene alguna consulta? Hermana Patricia. ¿Le estaba hablando por interno, hermanito? Ah, ya. ¿Qué pasó? Para que ¿Necesita algo? es que... Ay, escuche el audio, hermanito, por favor. Ah, ya, a ver, espérame un poquito. Espérame un poquito. Hermana Patricia. Tati, al leerse ahí yo tengo que apretar el micrófono.
31. Ya, ya. Ya, ok. Entonces, la cita bíblica que le había dado la hermana Denise, Génesis 3:22. Ya, la va a leer, por favor, Uldita. Uldita, ¿me escuchas? Ya sí. Ya, busca, por favor, tú a leer, en vez de la hermana Génesis, ¿ya? La hermana Génesis, me da, en vez de la hermana, ay, disculpe, la hermana Denise, Uldita va a leer Génesis 3:22, ¿ya? Génesis 3:22. Sí, Ya. Génesis 3:22. Ya, muy bien, muchas gracias, hermana Patricia. Entonces, el tema de la doctrina de la Trinidad es fundamental, pero es un poquito difícil de explicarlo y bastante difícil a veces de entenderlo. Como les estaba diciendo, ¿no es cierto? Las sectas como los mormones, los testigos de Jehová, ya los musulmanes, los hinduistas, sintoístas, etc., no hay caso que lo puedan entender. Muy simple. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos cuesta entender un poquito, pero más que entenderlo, lo creemos, aunque muchas veces no lo entendamos. Así que si al final de este estudio, el número 6, ¿no es cierto?, alguien no entiende, lo comprendo, porque a veces cuesta entenderlo. Es un tema, ¿no es cierto?, que cuesta entenderlo, cuesta entenderlo y también cuesta explicarlo. Por lo tanto, vamos a ir lento, paso a paso, ¿no es cierto?, lento, paso a paso, de tal forma y de tal manera, ¿no es cierto?, que podamos entender o captar al máximo con la ayuda del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Si alguien no entiende, levanta la manito, me dice hermano Rudy, no entendí, ¿lo puedo volver a explicar? Lo vuelvo a explicar, porque aquí no estamos en una carrera contra el tiempo. Los estudios bíblicos no son apurados, no son a presión, no, vamos lento, 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 para que todos aprendamos. Y este tema de la doctrina de la Trinidad es complejo, es un poco difícil de explicarlo y un poco difícil de entenderlo también. ¿Ya? Por favor, coloquen su micrófono en silencio mientras tanto, nomás, no hay problema. A medida que yo les vaya pidiendo la cita bíblica, usted abre su micrófono y lo comparte, para que no se escuchen ruidos de fondo. Entonces, algunos teólogos cristianos evangélicos, ¿no es cierto?, en la doctrina de la Trinidad lo enseñan, ¿no es cierto?, como el estado del agua. El agua se puede presentar en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? Pero sigue siendo agua. Por ejemplo, si usted el agua la pone a hervir, ese vapor es agua, pero en estado gaseoso. Si usted lo congela, es agua, pero en estado sólido. ¿Ya? Y si usted toma agua de la llave, ¿no es cierto?, está en estado líquido, pero sigue siendo agua. Esas son algunas explicaciones que dan los teólogos, está bien. Otros lo toman, ¿no es cierto?, en forma matemática con el famoso triángulo equilátero. Equilátero significa que tiene sus 3 lados iguales. ¿Ya? Un triángulo equilátero es un triángulo, ¿no es cierto?, una figura geométrica que tiene sus 3 lados iguales. ¿Ya? ¿Ok? Y algunos también lo toman como la corriente. La corriente, ¿no es cierto?, puede dar luz, puede dar calor, puede dar movimiento, una serie de cosas. ¿Ya? Son ejemplos muy básicos para que más o menos entendamos lo más básico, ¿no es cierto?, de esta doctrina. Ya vamos a ir viendo las citas bíblicas una por una. ¿Ya? Una por una. Entonces, ¿no es cierto?, no se olvide, los teólogos, cristianos evangélicos, pastores, hermanas, etcétera, ya ocupan más o menos algunos ejemplos, como el del agua, que se presenta en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso, como el de un triángulo equilátero, una figura geométrica que tiene sus 3 lados iguales, ¿ya? Y también algunos, ¿no es cierto?, lo toman de la parte eléctrica, que la parte eléctrica, ¿no es cierto?, la corriente eléctrica da luz, da movimiento, da calor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero sigue siendo electricidad. Muy bien, vamos a ir ahora a las citas bíblicas. Vamos a ir a las citas bíblicas. Mi amada hermana Alejandra, Génesis 1:26. Hermana Alejandra. Amén. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, muchas gracias, hermana Alejandra. Puede colocar su micrófono en silencio. Ya.
Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, dijo Elohim o Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya. Los testigos de Jehová, por no decir los testigos contra de Jehová, esa secta diabólica, igual que los mormones, ¿no es cierto? Y le vuelvo a decir los musulmanes, los sintoístas, hinduistas, etcétera, 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 que creen en creen en un montón de sectas falsas, tonterías, estupideces, etcétera, cosas que se escapan de la palabra de Dios, y principalmente porque no tienen al Espíritu Santo. No se olvide nunca que nosotros, usted y yo, todos podemos entender la Biblia gracias a Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya? No es capacidad humana. No es aquí que el hombre tenga la capacidad de enseñar. No, es lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Eso debemos entenderlo muy, muy, muy claramente. Lo que el Espíritu de Dios nos enseña con respecto a la Biblia. Entonces, fíjese que aquí dice hagamos. ¿Eso está en singular o está en plural? En plural, hermano. Hagamos, muy bien. Si, como dice la secta diabólica, los testigos de Jehová, porque es una secta totalmente antidiabólica, los testigos de Jehová o testigos contra Jehová, como dice el hermano David allá. Si Dios fuera solamente el papá, padre, y Jesucristo fue un profeta y el Espíritu Santo es una energía, como ellos dicen, una doctrina totalmente diabólica, ¿ya? Si Dios fuera solamente una persona, aquí no diría hagamos, diría voy a hacer. Porque, por ejemplo, mi amada hermana Yesenia, ya que está ahí la hermana Yesenia. Si mi hermana Yesenia, por ejemplo, va a hacer un quequito para tomar once, para esperar a su esposo, a sus niños del colegio, etcétera, y voy a hacer un quequito, una rosquita, ya lo que sea. Y ella está sola, sería ridículo que la hermana Yesenia, si está sola, decir, hagamos un queque, o una rosca, una sopaipillita, lo que sea. No, pues la hermana Yesenia va a decir, voy a hacer, porque ella está sola. Ahora, si ya está con la Florencia, ¿no es cierto?, con su bebé hermosa, le dice, Florencia, hagamos un quequito para esperar al papá, a Martincito, etcétera, etcétera, y vamos a tomar once. Claro, ahí la hermana Yesenia diría, hagamos, porque está con su hijita, o con Martincito, con su esposo, con quien quiera que esté. Pero si la hermana estuviera sola, nunca va a decir, hagamos. Va a decir, ¿no es cierto?, voy a hacer, porque está sola. Entonces aquí Dios dice, hagamos. ¿Por qué? Porque estaba presente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Solamente que Dios el Hijo ahí todavía no era el Hijo, todavía no se encarnaba, todavía no se hacía ser humano. Entonces, en Juan capítulo 1 se le llama el Verbo, era el Verbo de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí dice Génesis 1:26, estas citas bíblicas, si gustan, las van destacando, las van pintando, o las subrayan, le hacen un corchete, lo que ustedes quieran, si gustan. Si no, anoten ahí en lo que tienen ahí, ¿no es cierto?, en la hojita, ahí, o anoten algún comentario, lo que ustedes quieran, no hay problema. ¿Ya? Entonces, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, y las bestias en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a tocar muy levemente que primero, lo fundamental que estamos viendo en las doctrinas de la Trinidad, Dios dijo hagamos, plural. No podía haber estado, por ejemplo, Dios el Padre solo. No, estaba Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una vez más se lo explico, que Jesucristo no era el Hijo todavía. Ahí se llamaba el Verbo de Dios. Ya vimos la cristofanía también. El ángel de Jehová, Melquisedec, un varón de Dios, un príncipe del ejército de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre, cuando digo hombre, incluyo a la mujer, somos los únicos que traemos la imagen y semejanza de Dios. Los únicos. El hombre y la mujer, las hermanas que están aquí presentes, los hermanos presentes, nosotros, hombre y mujer, somos los únicos de toda la creación que traemos la imagen y semejanza de Dios. Ni los ángeles, ni los animales, ni los árboles, ni los peces, ni las aves del cielo, nada de la creación tiene la imagen y semejanza de Dios. Nada más. Solamente el ser humano. ¿Ya? Porque los ángeles, por ejemplo, cuando Dios los creó,
A los ángeles el Señor, ¿no es cierto?, dijo, sean los ángeles. Y con su poder y su gloria, ¿no es cierto?, creó los arcángeles, querubines, serafines, ángeles, 4 seres vivientes y una pila de cuestiones más, ¿ya? Un tercio de esos ángeles se rebeló con Satanás, que era Lucero. Lucifer significa portador de luz, ¿ya? Y tanto Lucero, Lucifer, ¿no es cierto?, se transformó en algo asqueroso, sucio, repugnante, feo, ya como un tizón, dice ahí Ezequiel 28 y Isaías 14, ya, y los ángeles que eran tan lindos se transformaron en demonios. Por eso cuando usted ve esos dibujos animados feos, asquerosos, horribles, esos son los demonios que se personifican para que los dibujen. Ahí está Steven Spielberg y varios más que han hecho esos dibujos diabólicos, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando Dios creó, ¿no es cierto?, a los ángeles, los creó como espíritus, pero ya cuando creó al hombre la cosa cambia. ¿Por qué? Porque a nosotros fuimos los únicos que Dios nos creó a imagen y semejanza. No dice que a los ángeles, a los animales, a los peces, a las aves, a los árboles, etcétera, toda su creación, dice que la haya creado a imagen y semejanza de Dios. No. Lo único que traemos la imagen y semejanza de Dios somos nosotros, los hombres. El hombre, la mujer y la mujer. El hombre y la mujer, perdón. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí el plural hagamos, ya implica que Dios no estaba solo, les vuelvo a decir, como dicen los testigos de Jehová o los mormones. Los mormones dicen que nosotros los cristianos evangélicos adoramos a un Dios con 3 cabezas. No, eso es una estupidez, una imbecilidad mayúscula, una tontería que no tiene nombre. No, Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios. Ya vamos a ver una figurita, ¿no es cierto? Hay un triángulo al final del estudio bíblico. Hermano Martincito. Yo, hermano, Yesenia, no sé. Ya, hermano Yesenia. También en la palabra que dice conforme a nuestra semejanza, también ahí él quiere hacer referencia de que solo no está, porque si no diría, lo haré conforme a mi semejanza. Muy bien. Excelente acotación de nuestra amada hermana Yesenia. Muy bien, hermana Yesenia. Muy bien. Si quieren hacer una acotación tal como lo hace la hermana Yesenia, levantan la manito o ahí en la aplicación, ¿no es cierto?, hay una manito, usted pincha esa manito, significa que quiere hacer una pregunta y yo le doy el pase de inmediato. O si no, abra su micrófono y me pide la palabra, ningún problema. Muy bien, hermana Yesenia, muy bien. A nuestra imagen y semejanza, ¿se fija? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya, tal como dijo la hermana Yesenia ahí, ¿no es cierto? Si Dios estaría solo decir, lo voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza, pero no, a nuestra. Muy bien, hermana Yesenia, excelente acotación. Uldita, Génesis 3:22. Génesis 3:22. Dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya, muchas gracias. Verso 22, Génesis 3:22. Ya vimos Génesis 1:26 y ahora Génesis 3:22. Dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Ahora, vuelvo a decir, ¿no es cierto?, los testigos de Jehová dicen que Dios está hablando que el Señor ahí no está hablando ni con el Hijo ni con el Espíritu Santo. Le vuelvo a decir, porque esa secta, ¿no es cierto?, los testigos de Jehová dicen que solamente Jehová es Dios el Padre, por así decirlo, que Jesucristo fue un profeta nomás y que el Espíritu Santo es una energía impersonal. Ya, no, falso. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, Dios jamás a algo de su creación va a hablar, ¿no es cierto?, cuando le diga hagamos. Cuando Dios dijo hagamos, jamás le va a decir a los ángeles que lo ayuden a crear. No, porque el único que tiene la capacidad para crear de la nada es Dios. La palabra griega para crear de la nada es bara o bará, con B de burro. B-A-R-A, bara o bará. ¿Ya? En el hebreo bará. Bereshit bara Elohim. Hashamayim bat heret. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es en hebreo. Entonces, bara o bará
significa crear de la nada, crear de la nada. ¿Ya? Bara, la palabra hebrea bara o bara, significa crear de la nada. El hombre no tiene la capacidad de crear de la nada, el hombre trabaja en base a la materia prima que Dios creó. ¿Ya? Ahí en Hebreo, en el capítulo de la fe, ¿no es cierto? Dice, por la fe entendemos que del universo fue hecho de lo que no se veía. ¿Ya? De lo que no se veía, Dios creó el universo, todas las cosas materiales, por su poder y su gloria. Entonces aquí, ¿no es cierto? Jehová Dios dice, Génesis 3:22, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Si fuera uno solo, el Señor hubiese dicho, Dios, ¿no es cierto? Si fuera una sola persona, he aquí, el hombre es como yo. Pero no dice, he aquí, el hombre es como yo, dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Uno de nosotros, plural. Hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Lo repito, hay un solo Dios, uno solo, pero que se manifiesta en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ya, y aquí vemos, ¿no es cierto?, en Génesis 1:26, hagamos a nuestra, ¿sí?, plural, dice, he aquí el hombre como uno de nosotros, nos dice, he aquí el hombre es como yo, hubiese sido uno solo. ¿Ya? Y esa exégesis en el original, los testigos de Jehová no pueden combatirla. No hay caso. Inventan puras mentiras. O los mormones, o los musulmanes. Ya, los musulmanes creen que Jesucristo fue un profeta nomás. Nosotros vimos en el tema número 4, la divinidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios con D mayúscula, porque no fue concebido, engendrado, ¿no es cierto?, como un ser humano, como usted y como yo, que todos nacemos de papá y de mamá. Aunque nazcan en pipeta, en graveta, qué sé yo, en vitro, en lo que sea, igual se necesitan, ¿no es cierto?, los dos gametos, el masculino y el femenino. En cambio, Jesucristo no, Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a Génesis 1:26 y Génesis 3:22? Si tiene alguna duda, ¿no es cierto?, levanta la manito o va a abrir su micrófono. Por aquí nada, hermano Rudy. Ya, muy bien. ¿A quién le pedí Génesis 11:7? A Martincito. Martincito, ya. ¿Me escucha, hermano? Súper bien, Martincito. Ya, estoy un poquito lejos. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Gracias, hermano Martincito. Muchas gracias. Ya, aquí la historia trata, ¿no es cierto?, de la Torre de Babel. Cuando, después del diluvio, ¿no es cierto?, Noé bajó con su hijo, con su esposa, con su nuera. Bueno, Noé con su esposa ya eran viejitos, pero sus hijos eran relativamente jóvenes y poblaron la tierra. De uno de sus hijos, de Cam, ¿no es cierto?, vino Nimrod, y este Nimrod fue un poderoso cazador delante de Jehová. Ese delante de Jehová, esa traducción debe decir que desafió a Dios, que se fue en contra de Dios. Entonces, este caballero, este individuo, ¿no es cierto?, en vez de obedecer a Dios, que Dios dijo, fructificad y multiplicad, multiplíquense, llenen la tierra, etcétera, etcétera, ¿ya? Después del diluvio, este hombre edificó una ciudad que se llamó Babilonia. Al principio se llamó Babel, ¿ya? Babel, que significa confusión, o al comienzo se llama Bab-el, que significa puerta de Dios, pero después se llamó Babel, confusión, y después quedó como Babilonia. Entonces, en esta torre de Babel, en esta ciudad, comenzaron a edificar una torre, y ahí, ¿no es cierto?, el Señor dijo, vea, esto comenzaron a construir y nada va a desistir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, descendamos, lo que leyó el hermano Martincito. Lo que leyó el hermano Martincito. Ya dice, ahora pues descendamos. Si Dios fuera uno solo, les vuelvo a decir, como dicen los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, diría, voy a bajar, pero no, aquí dice, ahora pues descendamos y confundamos, está en plural. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora pues, ¿no es cierto?, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Ya? ¿Qué pasó, no es cierto?, que Dios descendió, confundió las lenguas. Uno le preguntaba en francés, el otro le respondía en inglés. Uno le preguntaba en chino, el otro le respondía en ruso.
uno le preguntaba en español y el otro le respondía en portugués. Confusión. Babel. El separado significa puerta de Dios, pero Babel junto significa confusión. ¿Ya? Esa era la famosa Torre de Babel. Allí nacieron todos los idiomas del mundo. Todos los idiomas. Chino, japonés, ruso, alemán, francés, inglés, portugués, español, y todos los demás dialectos y todo el asunto nació ahí en esa Torre de Babel. Ahí el Señor los confundió. Pero la esencia del estudio bíblico es que Dios dice ahí, descendamos, confundamos. No dice voy a confundir, si Dios está o solo, el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hubiese dicho, voy a confundir, voy a bajar. Pero no dice eso. Dice, descendamos, es decir, bajemos. ¿De dónde? Del cielo, obviamente. Confundamos. ¿Ya? Un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ya confundieron ahí a todas las personas en la famosa Torre de Babel. Muy bien, hermana Muriel, si no me equivoco, Hechos 7:50, perdón, hermana Patricia, Mateo 28:19. Hermana Patricia, Mateo 28:19. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy Amén. bien. Gracias, hermana querida. Dice, por tanto, aquí ya en el Nuevo Testamento, con Jesucristo hecho ser humano, las cosas cambian radicalmente. En el Antiguo Testamento un poquito difícil. Ya no es un poquito velado el asunto, hay que escudriñar bien, ¿no es cierto?, para pillar base bíblica para la doctrina de la Trinidad. Pero bueno, nosotros la entendemos por el Espíritu de Dios. A la secta les cuesta entender, obviamente, porque no tienen al Espíritu Santo. Entonces, obvio que les cuesta. ¿Ya? Entonces aquí Jesucristo está diciendo en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí encontramos la Trinidad, pero manifestada plenamente. ¿Ya? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Subrayen esos versículos, márquenlo, lo que ustedes quieran hacer, lo que estimen conveniente. ¿Ya? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo, por así decirlo, que generalmente en un 100% se hace, por inmersión. Bautismo, ¿no es cierto?, significa sumergir. No es aspersión de agua, no es tirar agua. ¿Ya? Por si acaso, es sumergir. Hay algunas excepciones, bueno, ¿qué se le hace? Porque el bautismo no salva. El que salva es Jesucristo, la sangre de Cristo, lo que nos limpia todo pecado. ¿Ya? Si el bautismo salvara, todos se bautizan y quedan todos salvos al tiro. No. Lo que salva, ¿no es cierto?, es Jesucristo. El bautismo, ¿no es cierto?, es una representación, es una metáfora, es una alegoría, en la cual, ¿no es cierto?, cuando nos tienen sepultados debajo del agua, un segundo, ¿no es cierto?, nos meten debajo del agua, el Señor es como si nos llevara por el túnel del tiempo, nos devuelve 2000 años atrás y nos mata con Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando resucitamos, cuando salimos del agua, es como si resucitásemos con Jesucristo juntamente, cuando Él resucitó y venció la muerte, a una vida nueva. Tengo vida nueva, vida nueva en Jesucristo. Entonces, si tenemos vida nueva, el Señor tiene que limpiar el Señor limpió nuestro vocabulario, limpió nuestra mente, nuestro corazón. Debemos vivir una vida nueva. No se concibe, por ejemplo, alguien que diga, no, si Jesús me dio vida nueva, amén, aleluya, pero sea un ladrón, o un mentiroso, o un chismoso, o un calumniador, o alguien que levanta falso testimonio, que roba, que miente, que engaña, que traiciona. No, esa persona no ha conocido a Jesucristo, nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque diga, soy evangélico, soy pastor, sé teología, sé esto y lo otro, no. Puede saber muchas cosas, pero si no ha nacido de nuevo, ¿no es cierto?, no tiene vida nueva en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿no es cierto?, aquí Jesucristo habla claramente, estos versículos, ¿no es cierto?, son poquitos, no son muchos,
Ya nos hablan claramente de la doctrina de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Nos dice aquí, por tanto, y ya sé discípulos, bautícelos en el nombre del ángel Gabriel, del ángel Miguel, de los querubines, de los serafines. ¿Por qué no dice eso? Porque los querubines, serafines, arcángeles, ángeles, etcétera, etcétera, con alas o sin alas, lo que tengan o no tengan, son creación de Dios, no son parte de la divinidad. Si se nos aparece, supongamos, el ángel Miguel, le dice, yo soy el ángel Miguel, ¿no es cierto? Y los vengo a proteger. Ah, qué bueno, Miguel, Dios te bendiga, ya sabemos que vienes del cielo, etcétera. Claro, tienen una, por así decirlo, reflejan la potencia, como están en la misma presencia de Dios, ¿no es cierto? Ya, claro que sí, ya, pero son creación de Dios. No tenemos, por así decirlo, que, un ángel, adorémoslo. No. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Las 2 veces que Juan se equivocó, el ángel que le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, ¿no es cierto?, de los que retienen el testimonio de Jesucristo, etcétera, etcétera. Adora a Dios. Un verdadero ángel nunca va a aceptar adoración. Siempre va a decir, no me adore a mí. Aunque yo sea Miguel, Gabriel y todo lo demás, no. Hay que adorar solamente a Dios, al Creador. Es un verdadero ángel. Un falso ángel, un demonio disfrazado de un ángel, ¿no es cierto? También se disfrazan como ángel de luz. Un falso ángel, ¿no es cierto? Diría, sí, adórenme a mí porque Dios me mandó aquí a cuidarlos, pero yo también puedo recibir adoración. Falso. Es un demonio, un espíritu inmundo, sucio. ¿Ya? Muy bien. Entonces Mateo 28:19 nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doctrina de la Trinidad. Hermana Muriel. ¿Está por ahí mi amada hermana Muriel? Mi amada hermana querida. Mi amada hermana Muriel. Hermana Muriel. Parece que no está. No, sí está. Hermana Muriel, ¿está por ahí? Ahí está. ¿Me escucha, hermana Muriel? Hermana Muriel, ¿me escucha? A lo mejor se le fue la señal de internet. Espere un poquito, por favor. Y mi amada hermana Muriel, ¿está por ahí? A ver, espera un poquito, parece que hay un problemita ahí. Hermana Muriel, ¿me escucha? Yo leo el mío, pues, hermano, por mientras. Ya, También ok. tiene que ver con el bautismo, también tiene que hablar del Espíritu Santo. Ya, muy bien. Lo líder ti te di, 2 Corintios 13:14. No, San Mateo me diste a mí, del 3, el 16 y el 17. Ya, ok. Ya lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene que ver también con lo que tú estás hablando. El bautismo de Jesús, dice. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya, muchas gracias. Ya, aquí en el bautismo de Jesús, ¿no es cierto? Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí dice, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él.
y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya, tenemos a Dios el Padre hablando, ¿no es cierto?, que dice, este es mi Hijo amado, Jesucristo, el Hijo de Dios. No se olvide, Jesús no fue engendrado como los demás seres humanos, como usted y yo. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, no se olvide, primero. Luego, ¿no es cierto?, tenemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Ahí tenemos a Dios el Padre, hablando del cielo, Dios el Hijo hecho ser humano, y al Espíritu Santo, a Dios el Espíritu Santo, que venía en forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma. Al Espíritu Santo, cuando estudiemos eso, ¿no es cierto?, esa doctrina del Espíritu de Dios, se la representa como paloma, como agua, como aceite, etc. ¿Ya? Pero una representación no que sea. ¿Ya? Entonces aquí a Jesucristo se le apareció el Espíritu Santo, tomó forma de paloma. De paloma. ¿Ya? Eso, esto en cuanto a la doctrina ahí en el bautismo de Jesús, muy importante, porque tenemos a Dios el Padre hablando del cielo, Dios el Hijo siendo bautizado, y Dios el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, viniendo en forma de paloma, ya sobre él, en su cabeza, en su mano, en su hombro, no sé, desconozco. Ahí no dicen qué parte se posó. Seguramente en su hombro, la palomita se posó en su hombro, pero era una graficación, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo de Dios. Ahí está la doctrina de la Trinidad. Dios el Padre hablando del cielo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, Dios el Hijo bautizándose ya como ser humano, por Juan el Bautista, y Dios el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús, ¿no es cierto?, en forma de paloma. Hermana Muriel, ahí sí, ¿me escucha? Amén, hermano Rudy, sí lo escucho. Ay, sí, pues mi amada hermana Muriel, ahí volvió la hermana Muriel, ya. A veces pasa que la tecnología, ¿no es cierto?, se va, el internet se cae, pasan esas cositas, pero con paciencia, ya, como no hay ningún apuro, no hay ningún nervioso aquí también, alguien que se desespere, no, todo con calma. ¿No? Mi amada hermana Muriel, Hechos 7:55. Amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Muchas gracias, hermana Muriel. Ya, dice, aquí, ¿no es cierto?, a Esteban lo estaban apedreando, por si acaso. No estaba transportado en una visión al tercer cielo. No, Esteban no estaba feliz de la vida, no, lo estaban matando a piedrazos. ¿Ya? Lo estaban martirizando. ¿Cómo? A piedrazo limpio. Todo, ¿no es cierto?, la nación de Israel. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, uno. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, Dios el Padre. ¿Y a quién más vio? Y a Jesús, Jesucristo, que estaba a la diestra de Dios. Ahí está la doctrina de la Trinidad. Las tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. ¿Ya? Aclaro, ¿no es cierto?, como dicen los testigos de Jehová, porque esa es la secta diabólica más perniciosa, más peligrosa con la que ustedes se van a tomar. Los mormones no tanto, los musulmanes menos, ¿ya? Pero los testigos de Jehová no. Ellos son peligrosísimos, ¿ya? Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿ya? Lo que constituye una mentira, porque, por ejemplo, en Hechos 13:3, ¿no es cierto?, dice, y dijo el Espíritu Santo. Entonces, oye, ¿cómo una fuerza impersonal va a hablar? Si tú me dices, ustedes me dicen, ¿no es cierto?, le decimos siempre a los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿y cómo una fuerza va a hablar, una fuerza impersonal? Una fuerza impersonal, a ver, como el viento, el sol, la energía eléctrica, no sé, la energía eólica, ya, lo que sea. ¿Cómo va a hablar? Pues si eso es algo impersonal. En cambio aquí el Espíritu Santo de Dios habla. Ahí en Hechos 13:3, ¿no es cierto?, dice, apartadme a Bernabé, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que lo he encomendado. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Podía haber hablado una voz audible, sí, o bien que usó la voz de algún hermano, alguna hermana, etcétera. Pero habló. Es el hecho que habló. Entonces, ¿no es cierto?, aquí cuando a Esteban lo estaban flagelando, lo estaban matando a puro piedrazo limpio, puso sus ojos en el cielo, ¿no es cierto?, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en el cielo, vio a Jesucristo, el Hijo de Dios, que estaba a la diestra de Dios. Dios el Padre,
Dios el Hijo a la diestra y el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Ahí estaba, ¿no es cierto?, ayudándole a sufrir ese martirio ahí a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. A piedrazos, de su propio pueblo judío lo agarraron a piedrazos. Muy bien. Y por último, ¿a quién le encargué 2 Corintios 13:14? Segunda de Corintios 13:14. Mi hermano Rudy. Ah, la hermanita Sonia, ya. Muy bien. Amén. Amén. En el nombre del Señor, dice. La gracia de Dios, Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Sonia. Aquí también tenemos la doctrina de la Trinidad, ¿ven? La gracia del Señor Jesucristo, Dios el Hijo. El amor de Dios, Dios el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. Amén. En Números capítulo 26, me parece, hay una bendición sacerdotal que Dios, ¿no es cierto?, le enseñó a Moisés y a Aarón a dar esa bendición sacerdotal al pueblo de Israel. Dice, oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y de ahí, ¿no es cierto?, viene la bendición sacerdotal que el sacerdote tenía que bendecir todos los días al pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor ponga en ti paz. Esa es la bendición sacerdotal que los judíos hasta el día de hoy lo hacen. Bueno, para nosotros está muy bien eso. Usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo, podemos hacerlo, ningún problema, pero ya en el Nuevo Testamento nos topamos con esta bendición que hace Pablo ahí en 2 Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ya, yo lo arreglé un poquito, le puse así, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, su familia, etc. Casi todos los días los saludo así, en el grupo bíblico, en el estudio del grupo bíblico. ¿Ya? Casi todos los días los saludo así, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sean con cada uno de ustedes, con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, terminamos las citas bíblicas antes de ver un dibujito, ¿no es cierto? ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna acotación? Hay muchas más citas bíblicas, pero yo elegí las más facilitas, las más sencillitas. ¿Alguna pregunta, hermanos queridos, hermanas queridas? Por acá nada, hermano Rudy, todo muy claro, gracias al Señor. Hermanita Alejandra, Loida, Mario, Vanessa, hermanita Denise, hermana Muriel, hermana Patricia, hermana Sonia, Guldita. Hermano Rudy. ¿Sí? Hermano Rudy, una consulta. Es que, ¿Sí? Bueno, no me he dado el tiempo de buscar en el diccionario, pero doctrina significa como enseñanzas. Enseñanza, correcto, hermana Sonia. Doctrina de enseñanza. Amén. Es como si yo le dijera, tema número 6, en vez de colocar la doctrina de la Trinidad, es decir, la enseñanza de la Trinidad. Ah, ya, amén. Hermano Rudy. ¿Sí? Martincito. No. Ah, no, el hermano Mario, ya. Hermano Mario, ya. La consulta sobre el bautizo. Ya. Hay un solo bautizo que sumergido. Sí. Es lo que corresponde porque la palabra griega baptizo significa sumergir. Entonces, si la palabra griega significa sumergirse, no podemos rociar con agua. Como lo hace, por ejemplo, algunas iglesias del Señor Apostólica o algunas iglesias metodistas pentecostales, que lo rocían con agua. No debería ser eso. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos que entrar a picar y decir, a ver, obedecemos lo que dice la Biblia o lo que dijeron los que fundaron la iglesia metodista pentecostal, ¿no es cierto?, hace 100 años atrás, o la iglesia Señor Apostólica la hizo, ¿no es cierto?, ya. Yo le digo, a ver, ¿qué es lo que manda más?
¿Manda más la Biblia o la tradición de los hermanos que se equivocaron ahí porque a lo mejor no entendían bien, no estudiaron bien el tema, no sé, lo que haya hace? La Biblia dice, para la palabra griega bautizos en español, la palabra griega es baptizo, que significa sumergir. Entonces, si el original significa sumergir, hay que sumergir. Amén. Más simple, no puede ser la cuestión. Sí. Por ejemplo, en el hebreo, 1 Juan 4:8 dice ágape teos con T mayúscula, significa Dios es amor. ¿Qué Dios es amor? ¿Se puede bautizar en cualquier agua? Sí, pues en cualquier agua, mar, río, lago, lo que sea. Ya. Claro, eso es un simbolismo nomás. Ahora, hay algunas excepciones. Por ejemplo, en Arica una vez el pastor, ¿no es cierto?, donde yo me congregaba, lo llevaron a orar por un viejito, un abuelito que ya estaba a punto de morir, de estirar la pata el viejito. No lo iba a agarrar y lo iba a llevar allá a la playa La Licera, porque el viejito se iba a morir ahí mismo, capaz que lo meten preso después los carabineros, qué sé yo, porque el viejo se le muere ahí y clotea. Ya, no. El pastor agarró una sábana, lo tapó y después lo destapó. Eso es una excepción, porque el viejito que quería antes de morir quería bautizarse, ya tenía Jesús, pero él quería bautizarse ya. Pero no podían llevarlo a la playa, no podían llevarlo al río Yuta o al, qué sé yo, al río San José. Generalmente allá en Arica, en el norte, todos los bautizos son allá en la playa, a orilla del mar, cualquier playa de las que haya. Entonces no se podía llevar porque el viejito estaba en las últimas, estaba para morir. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pastor? Agarró una sábana, lo tapó y después lo destapó. Lo cubrió y después lo descubrió. ¿Se fija? Pero esa es la excepción de la regla. Son cosas puntuales. Lo normal es que para bautizarse a uno lo metan debajo del agua, en un lago, en un río, en el mar. No sé si respondo a la pregunta. Todo claro. Todo Muy bien. claro. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, hermana Muriel? Hermano Rudy, ¿Sí? ¿sabe que del bautismo del Espíritu Santo, yo he escuchado que algunos hermanos son bautizados con el Espíritu Santo primeramente antes que sean bautizados por el agua? Sí, correcto. A Pablo le pasó así. Al apóstol Pablo. Ya, el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 9, me parece. Ya, o 6 o 9 por ahí. A ver. Estamos aquí mismo en el... No, segundo Corintios. A ver, Hechos capítulo 9, me parece. Sí, 9, conversión de Saulo. Ahí, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando Saulo iba a Damasco, iba persiguiendo a los cristianos para meterlos presos y toda la cuestión. Ya, todos sabemos, ¿no es cierto?, por el relato ahí en Hechos 9, que el Señor Jesucristo le salió el camino. Quedó ciego el hombre, entró a Damasco ciego ahí, y estuvo 3 días sin comer ni beber, ayunando, ¿no es cierto?, orando ahí. Y el Señor mandó a Ananías, ¿no es cierto? Y Ananías le dijo, hermano Pablo, el Señor que se te apareció en el camino, me mandó para que recibas el Espíritu Santo. A ver, lo vamos a leer mejor. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, Jesucristo le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y del rey y de los hijos de Israel. Porque yo, verso 16, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 17, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí Pablo recibió primero el Espíritu Santo, ¿ve? Y dice, y al momento, Hechos 9:18, el verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Hay personas que reciben primero al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, con o sin evidencia de hablar en lengua, porque a veces simplemente no, y después se bautizan. Ahora, lo normal es que cuando reciben a Jesús en el corazón, al poco tiempo después, ¿no es cierto?, se le hacen clases de bautismo y después se bautizan sin ningún problema. Amén. Ya, pero hay hermanos, por ejemplo, que dicen, ya,
sobre todo los hermanos que son, no voy a decir de línea dura, son de línea, por así decirlo, poco reacia a este tipo de manifestaciones, dones del Espíritu Santo. Ellos dicen que no, que cuando uno recibe a Jesús en su corazón, ahí ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Ya otros dicen que no, la línea pentecostal dice que no, que uno recibe a Jesús como Señor y Salvador personal, es sellado con el Espíritu Santo, pero también, ¿no es cierto?, después viene el bautismo en el Espíritu Santo, ya está bien, ya, como sea. Lo importante es que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y somos sellados con el Espíritu Santo. Si después habla en lengua o no habla en lengua, ya es otra cosa, porque ese es un don que da el Espíritu de Dios. ¿Qué Amén. pasa si el Señor no quiere dar el don de lengua? Quiere dar, por ejemplo, el don de servicio, el don de ir a visitar a las cárceles, a los hospitales, a predicar en la calle. ¿Entienden? Hay diversidad de dones, montones de cosas, que eso se estudia ahí en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta para ya ir viendo el dibujito, el que tienen ahí en su estudio. ¿Lo tienen todos? Hermano Rudy, Ya. ¿el Señor a través del sueño también puede bautizar? Bueno, no hay mucha evidencia de eso bíblica, pero sí hay personas que han estado soñando y se despiertan hablando en lenguas. Lenguas humanas o angélicas, no se olvide. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas, idiomas, inglés, francés, portugués, alemán, chino, bla, 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 lengua humana, y angélicas, lenguas celestiales, eso sale en 1 Corintios 13, ¿ya? ¿Sí? Hay lenguas humanas, el Señor puede hacernos hablar lenguas humanas, o, ¿no es cierto?, también lenguas angelicales, lenguas celestiales, que las lenguas celestiales no son idiomas de este mundo, de esta tierra, son lenguas celestiales. Es una lengua inarticulada. ¿Ya? Por ejemplo, una vez un pastor, ¿no es cierto?, fue a predicar allá en Inglaterra, allá en Londres. Y resulta que el hermano que le estaba traduciendo del español al inglés, traducía mal, po. Entonces este hermano se desesperó y se puso a llorar. Dijo, Señor, ¿qué hago? No me entiende. El hermano que traduce del español al inglés no estaba traduciendo bien. Chuta, el hermano se puso a llorar como María Magdalena y se puso a hablar en lengua. Y resulta que empezó a hablar inglés. Y el traductor al final le dijo, sí, ¿cómo que no sabía inglés? Le dijo, un hermano pastor de acá de Chile. Y él dijo, no, si yo me puse a hablar en lengua, claro, pero esa lengua, ¿no es cierto?, que él hablaba, el Señor la tomó, ¿no es cierto?, para que todos escuchen el idioma inglés. Amén. Para Dios no es nada imposible, pero esas cosas son puntuales. No es que siempre va a ser así. Así es. ¿Ya? Hay otros casos en que el Señor, ¿no es cierto?, también da lenguas espirituales, una lengua inarticulada, ¿ya?, y que requiere muchas veces una interpretación. Si no hay intérprete, dice Pablo, que me aconseja mejor quedarse callado. Porque para qué vamos a estar hablando lengua entre todos, como dice Pablo en 1 Corintios 14, todo ese tema de los dones del Espíritu Santo sale en 1 Corintios 12, 13 y 14, dice, los que entren ahí, los inconversos, van a pensar que ustedes están todos locos, pues. Sí. Y eso pasa en la iglesia pentecostal, cualquiera sea su rama, metodista pentecostal, pentecostal de Chile, pentecostal de allá, la IEP, ya, toda la cuestión. Están todos hablando en lengua y uno no sabe qué están hablando. Se produce un desorden. Entonces, bíblicamente, si uno va a hablar en lengua, el Espíritu Santo coloca el sentir de hablar en lengua, uno se levanta y profetiza en lengua, ya debe haber un intérprete. Y si no hay intérprete, mejor que se quede callado. Amén. ¿Fija? Entonces, también el Señor dio el bautismo en el Espíritu Santo. De Hechos capítulo 2, los discípulos fueron bautizados con lenguas humanas, no angelicales. Lo que no significa que no existan, porque le vuelvo a decir, 1 Corintios 13 habla de lenguas humanas y angélicas, pero en Hechos capítulo 2, cuando fueron llenos del bautismo del Espíritu Santo, hablaron lenguas humanas, decían partos, medos, elamitas, chinos, japoneses, y a todos los que estaban ahí, le escuchaban hablar en su lengua. Amén. Ya, a ver, vamos a leerlo también, ya que estamos en Hechos aquí mismo, no cuesta nada volver un poquito para atrás. A ver, Hechos capítulo 2. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 8 dice, ¿cómo pues lo oímos nosotros? Perdón, 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En diferentes países, ¿ves? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir todo esto, ves? Cuando se derramó el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, fueron lenguas humanas, idiomas humanos. Amén. Ya, hago esta aclaración porque hay hermanos que no creen en eso, solamente como en Pentecostés hubo el derramamiento en lenguas humanas. No, la lengua angélica lo corre. No, pero resulta que Pablo en 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, significa que también hay lenguas angelicales. Muy bien. Ahí Hermano Rudy, disculpe. ¿Sí? Hermano Rudy. Sí, le escucho. Entonces, bueno, no entendí como muy bien. No todas las personas pueden, si están bautizadas con el Espíritu Santo, tienen que hablar lenguas. Claro, ¿O sí? sí, pues, no todas, pues. ¿Todas? ¿Qué pasa si- Ah, no ya. todas, no todas. No, pues. Hay personas que el Espíritu Santo no las hace hablar en lengua, ¿no? Y hay iglesias pentecostales donde los agarran a palo hasta que hablan en lengua. No, pues eso está malo. Si es un don es un regalo que da el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa si yo no lo tengo? No lo tengo, ¿no? Pues significa que no soy cristiano. No, nada que ver, pues. ¿Significa que no tengo el Espíritu de Dios? No, nada que ver. ¿Ya? Puede tener otro don. Yo le dije, por ejemplo, la visitación, ir a los hospitales, don de sanidades, milagros, y un montón de cosas más que el Señor, herramientas, dones que el Señor ha dado para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ya, muy bien. Antes que se nos termine la hora, ¿no es cierto? Vamos a ir al dibujo. Todos tienen el dibujo ahí, un triángulo donde dice arriba Padre, a la izquierda dice Hijo y a la derecha Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Entonces, en la explicación que da, esta explicación yo la tomé de un teólogo que se llama Charles Rirrie. Charles Rirrie. Voy a sacar la fotito y se la voy a enviar al grupo. ¿Ya? Dice, arriba está Dios el Padre, a la izquierda está el Hijo y a la derecha está el Espíritu Santo. Dice, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Pero dentro del triángulo dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es la mejor explicación que hay de la doctrina de la Trinidad. Lo repito. Arriba está el Padre, a la izquierda está el Hijo y a la derecha está el Espíritu Santo. Hay una flechita que dice, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu